¿Qué tal, muchachos? Continuando con la resolución de este problema, ahora con un enfoque distinto, sería lo siguiente. Vamos a nuevamente utilizar el método del paralelogramo, pero ahora vamos a tratar de visualizar un triángulo no rectángulo. Permítame eliminar alguno de los objetos o hacerlos a un lado. Bueno, en el método anterior estuvimos de acuerdo que podremos definir el vector resultante a partir del método del paralelogramo, ¿sí? El método del paralelogramo nos ayuda para hacer la suma de dos vectores. Entonces, al haber aplicado ese método, pudimos obtener el punto de intersección y de esta forma, a partir del origen y punto de intersección, plantear el vector resultante, que es el que señalo en este momento. Bien, este elemento que tengo aquí, que viene a ser la línea de acción o la continuación de el vector P, forma 25 grados con este elemento que estoy señalando, ¿sí? Ok, sabemos que ahí forma 25 grados. Ahora, si pudiésemos aquí en el punto de intersección generar una línea de tal forma que intersecte a esta línea de acción y la intersecte de tal forma que forme 90 grados con dicha línea, entonces nos quedaría más o menos de esta forma, ¿sí? Y ahí tengo este elemento que más o menos nos da la idea de que aquí se forman 90 grados, ¿ok? Generemos ese supuesto, que aquí se generan 90 grados. Bien, de esta forma podremos visualizar que hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo donde tiene como hipotenusa al vector resultante. ¿Cómo lo puedo visualizar? Bien, permítanme crear ese elemento de área. Empezaría aquí. Luego en este punto es donde está el ángulo recto. Luego en el punto de intersección. Y llegaría hasta el origen nuevamente. Bien, ahí está el triángulo rectángulo. Recuerden que habíamos planteado que desde el extremo se iba a tirar una línea de tal forma que intersectara la continuación del vector P y generara 90 grados. Entonces vamos a plantear que de esa forma lo tenemos. Bien, entonces si trabajamos con este triángulo rectángulo pudiese ser más fácil debido a que estamos más familiarizados con la resolución en este tipo de triángulos. Bien, verán, bueno, tenemos como hipotenusa, debido a que es el lado más de mayor longitud, pues tenemos al vector resultante. Y tenemos como el cateto, llamémoslo este cateto adyacente, y este que está acá, que estoy señalando, el cateto opuesto, donde el cateto adyacente se forma por la suma de dos longitudes, llamémoslo de esta forma. Una longitud que llega hasta este punto donde sería el extremo de P, más esto que nos haría falta por definir. Es un cachito más que nos haría falta por definir. Y el cateto opuesto pues sería este lado de aquí. Bien, ahora permítanme retirar ese para trabajarlo de manera separada, ¿sí? Me lo voy a retirar para trabajarlo de manera separada. Lo voy a colocar aquí. Y le voy a quitar el fondo, ¿sí? Para poder colocar elementos internos. Permítanme. Bien, ya le quité el fondo. Y ahora me gustaría agregarle esta línea de aquí con el objetivo de que también se visualizara no solamente este triángulo rectángulo grande, sino que internamente se pudiese tener otro. Permítanme. Colocaría un lado, perdón, tirar una línea que va de aquí a aquí, ¿sí? Y si es de la misma longitud, pues me la puedo traer hacia este lado, ¿sí? Ahí estaría. Entonces recordemos que esta longitud que estoy planteando aquí, pues viene a tener la misma longitud que el vector Q, debido al método del paralelogramo. Pues con el método del paralelogramo lo que
y se fue a colocar un vector Q sobre el extremo de P. Bueno, entonces recordemos que esta longitud sería realmente de 60, ¿sí? Entonces, y conozco este lado de aquí, perdón, este ángulo interno que es de 25, ¿sí? Debido a que es la misma apertura que se tiene entre los vectores dado los datos iniciales, ¿sí? Vienen a ser la misma apertura, debido a que esta inclinación y esta genera la misma apertura. Bien, tenemos, por lo tanto, permítanme pasar ese dato hacia acá. Ajá. Entonces, si conocemos la hipotenusa del triángulo interno, el triángulo rectángulo interno, conocemos uno de sus ángulos, pues es fácil deducir el cateto opuesto. Aquí cabe señalar que este cateto opuesto para el triángulo interno es el mismo cateto opuesto para el triángulo grande, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo nos quedaría. Bien, este lado, el cateto opuesto, pues nos queda seno, perdón, 60, que es la hipotenusa, por seno del ángulo opuesto, ¿sí? Esta expresión ya deben de saber que se obtiene debido a la definición de seno. La definición de seno se menciona que seno de un ángulo, en este caso el de 25, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Y de esa forma es que si aplicamos despejes, pues podremos definir el cateto opuesto a partir de la hipotenusa y el seno del ángulo. Entonces nos queda de esta forma, y si utilizamos la misma lógica, pues puedo definir el cateto adyacente del ángulo de 25, que para este caso recuerden que se utiliza coseno, ¿sí? Pues la definición de coseno, recuerden que es igual coseno del ángulo, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es 60. Bueno, por despejes nos puede quedar de esta forma. Entonces, bien, ya tengo este cachito, ajá, y recordemos que si quiero definir todo el cateto adyacente del triángulo grande, pues solamente hay que sumarle la longitud del vector P, que viene a ser de 40. Entonces, permítanme colocarle aquí nada más 40, ¿ok? Entonces, todo ese lado, todo ese cateto adyacente, pues será 40 más lo que resulte de aquí. Listo. Ya evalué estos catetos del triángulo interno y obtuve que el cateto adyacente son 54.38 y el cateto opuesto es 25.35. Bien. Bueno, de esta forma, pues ya, como les comenté, ya estarían definidos también los catetos del triángulo grande. Entonces, pues si ya conocemos los catetos, pues es fácil deducir mediante Pitágoras lo que sería la hipotenusa, ¿sí? Recuerden que la hipotenusa de este triángulo para nosotros representa el vector resultante. Bien, por lo tanto, vayamos a ello. Recordemos que para Pitágoras esto viene a ser la raíz cuadrada. Aquí me hizo falta colocar raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, pongamos primero el cateto opuesto, que sería 25.35 elevado al cuadrado, más elevar al cuadrado el cateto adyacente, y debido a que es una suma, aquí voy a utilizar un paréntesis, 40 más 54.38, para que se realice esto primero y luego se eleva al cuadrado. Bien, ahí estaría. Esto daría como resultado, da como resultado 97.72, ¿sí? Lo mismo que se obtuvo con el método anterior utilizando un triángulo no rectángulo. Bien, ahora, ¿qué haría falta? Pues recordemos que para que el vector quede totalmente definido nos hace falta su dirección. Ahorita tenemos su magnitud.
y su dirección, pues tan simple como definir el ángulo interno del triángulo grande y sumarle 20 grados. De esta forma, pues estaríamos definiendo el ángulo del vector resultante con respecto a la horizontal. Bien, para definir el ángulo interno, pues podríamos utilizar distintas opciones que tenemos en cuanto a las funciones trigonométricas. Puede ser tangente, puede ser seno, ¿sí? Debido a que conocemos ya todos los lados. Bien. Si utilizo seno de alfa para definir el ángulo interno, lo voy a señalar alfa como alfa, entonces sería el cateto opuesto, que serían los 25.35, entre la hipotenusa. La hipotenusa son 97.72. Bien, esto me daría igual a... Nos daría 0.26 aproximadamente si utilizamos cierto redondeo, una gran cantidad de decimales, y si le aplicamos arcoseno a 0.26 podremos obtener alfa. Bien, de esta forma obtendríamos a alfa, que sería el arcoseno del obtenido en la fracción, y nos daría igual a 15 grados, lo mismo que se obtuvo en el método anterior. Bien, aún existe otra forma que podríamos utilizar y lo veríamos en un siguiente video.